Hola, bienvenidos a la ruta del vino de privilegios de vivienda. Mi nombre es Andrés Rueda, trabajo con J.D. Rueda de Compañía Buen Vivir y espero contarles de la manera más simple posible este cuento tan apasionado del mundo del vino. Es un tema muy fácil a la medida que lo hagamos fácil y que ustedes en su casa puedan disfrutar y aprender muchísimo de aromas, sabores, texturas y obviamente distintas variedades de vino. Bienvenidos. Con Privilegios de Vivienda diseñamos un kit muy especial para ustedes. Se compone de 3 tipos de vino distintos. Tenemos un vino blanco, un vino rosado, un vino tinto, donde arrancamos con un Sauvignon Blanc, un vino rosado a partir de Zinfandel y un Cardos Syrah, que también ustedes van a poder disfrutar, pero la idea es que ustedes entiendan un poco el orden, entiendan las temperaturas, entiendan cómo disfrutarlo de la manera más simple posible. No hay que meterse tantas cosas en la cabeza cuando esto depende de nariz y boca y ustedes tienen que aprender a disfrutarlo de esa manera, desprevenidos. Bueno, con los vinos que ustedes tienen en su kit, les voy a contar un poco qué se van a tomar o qué van a disfrutar en su casa. Lo primero, este es un Montgras Sauvignon Blanc, reserva del Valle de Lleida en Chile. Básicamente es lo más suave que ustedes se pueden encontrar en vinos blancos. Es un vino de mucha parte cítrica, muy seco, corto en la boca. Va a acompañarles muy bien pescados o carnes blancas muy ligeras. No todas las carnes blancas aplican para este tipo de vino, básicamente porque es muy corto en la boca y es muy suave. Esto también puede servir para tardear, es un vino que no cansa la boca realmente. Hay que partir de una base. Acidez, frutosidad y alcohol es el balance de este tipo de vino y es muy corto, realmente impacta muy bien la boca y se empieza a ir muy suavemente y muy fácil. Entonces, en este caso, que es un reserva, básicamente lo que hacen es reducir un poco la producción, pero en pro de buscar mejor calidad, mejores características en aromas, en sabores, en texturas, y de esa misma manera ustedes lo van a poder disfrutar. Cuando hablamos del maridaje, famoso maridaje, no hay que tener una norma perfectamente cuadriculada, pero sí hay que entender un poco la variedad de la uva. En este caso, al ser un Sauvignon Blanc, que tiene notas muy cítricas, la recomendación, cosas que tengan limón, van a ir muy bien. Una trucha a la plancha que tenga un poquito de limón por encima, va a ir de manera impecable. Si lo quieren usar para tardear o de aperitivo, también les va a aplicar muy bien este tipo de variedad. Bien, que sea tapa rosca, que es una de las cosas que muchas veces nos trancan en el momento de comprar un vino. Cabe anotar que la tapa rosca es para eliminar cualquier tipo de oxidación, no es por abaratar costos, no es que sea un vino ordinario. Lo importante es entender que con la tapa rosca ustedes siempre van a tener el máximo nivel de frescura. No se va a filtrar por un corcho de malas características o por un corcho sintético. No necesariamente es que sean malos, pero esto es lo más top en el caso de los vinos blancos. Y siempre buscar lo más cercano al año posible. En este caso estamos con un vino del 2019. A 20, a 21, tiene 2 años, está perfecto. Los vinos blancos en general evolucionan o mejoran en la botella más o menos 2 a 3 años. De hecho, no mejoran, están muy estáticos, pero me los entregan con el máximo de aromas y sabores. Entonces, esa función la cumple la tapa rosca. Pasando al vino rosado que ustedes tienen ahí, también es de la casa Montgras y este es un vino muy interesante. Es un rosé a base de Zinfandel. Zinfandel es una variedad de uva que se denominaba primitivo y realmente es bien difícil de elaborar, sobre todo en Nuevo Mundo. Pero en este caso, ¿por qué me gusta tanto este vino? Porque es cosechado en verde. La idea es que no se sobremadure la uva, siendo tinto claramente, pero que nos entregue unos matices de frescura y unos matices mucho más herbáceos, porque una de las tendencias que tenemos en la cabeza es que siempre el vino rosado tiene básicamente como unas notas súper dulzonas y no debe ser así. La acidez en los vinos rosados es importante. De hecho, es la base de que no sea empalagoso y no sea agresivo en la boca, sino que realmente tenga una suavidad y unos matices muy aromáticos y muy suaves en la boca. Con este tipo de vino también pueden ustedes jugar al tema de las carnes blancas. ¿Por qué? Porque no va a invadir el sabor del plato, pero al ser un vino rosado tiene un poquito más de estructura que el Sauvignon Blanc que estábamos probando, por lo cual va a servirnos con comidas un poco más condimentadas. Entonces ahí es donde empezamos a entender los beneficios de jugar con la variedad o con la fortaleza de cada uno de los vinos en el momento en que quiero compartirlos con algo de comida. Algo muy importante con vino blanco o vino rosado es el tema de la temperatura.
La temperatura, todos pensamos que debemos pasarlo helado y no necesariamente hay que pasar el vino helado. La idea de eso es donde encontremos una temperatura, porque siempre nos dicen se recomienda entre 6 y 8 grados, pero nadie carga un termómetro en su casa. Entonces hay dos tips para llegar a la temperatura ideal de servicio con simplemente el reloj, con tiempo. Entonces, la primera cosa que no deben hacer, meterla en el congelador, embutirla ahí entre el pollo, la carne y el hielo, porque realmente ustedes no van a poder controlar cuánto tiempo y eventualmente se van a presentar cristales de congelación, que cuando salen a la copa automáticamente se van a derretir, y al derretirse, ¿qué va a pasar? Pues van a generar agua. Entonces no les recomiendo enfriarla en el congelador, sino en la parte de abajo de la nevera, junto a las verduras. Ese es el mejor puesto de la nevera, porque en ese momento ustedes van a tener una temperatura muy constante y adicionalmente va a estar entre 25 y 30 minutos, ustedes van a tener la temperatura ideal de servicio. Como les conté, la idea no es que salga frappé, sino que salga frío, pero muy balanceado. A la medida que se empañe demasiado la copa, en ese caso es que están con una copa demasiado fría, es válido poner la mano un poco debajo y subir un poquitico la temperatura, ayudándole al vino a que esté mucho más expresivo en aromas, sabores y obviamente en texturas. El vino no solamente es tomárselo, el vino parte de una degustación, y en ese momento hay que tener en cuenta que todos los sentidos juegan una parte importante. Entonces, en el caso de este Sauvignon Blanc, les recomiendo una cosa: nitidez, transparencia, mucho brillo, que genere reflejos. Todo eso es un indicador, por lo menos visual, de que voy bien en el momento de probar el vino. Me está indicando juventud y me está indicando frescura. En el caso de pasar la parte olfativa, hay dos olfaciones que se deben hacer para que uno quede muy tranquilo en que lo que se va a tomar está bien. La primera, se mete la nariz en la copa. Bien, una olfacción larga y pausada. La idea es encontrar si hay cualquier tipo de olores para que en ese punto no tengamos problema. Si hay olores, algo me dice, por favor pare, no la embarre, posiblemente este vino no está bien. Si hay aromas, o sea, todo agradable, ustedes van a ir ya sobre seguros. Pero acá, en la primera olfacción, siempre me va a pegar el alcohol de una manera muy impactante. Y como les conté al principio, la parte o el balance de un buen vino es acidez, frutosidad y alcohol, para que lo tengan muy en cuenta. Entonces, para eso es que nosotros, los que estamos metidos en este cuento de los vinos, movemos un poco el vino en la copa y volvemos a meter la nariz. ¿Bien? Ahí automáticamente baja el alcohol, sale la fruta, se vuelve muchísimo, pero muchísimo más amable, porque adquiere su famoso balance. Y de ahí viene la parte más rica de todas: cómo probar. Cuando ustedes van a probar un vino, ¿cuál es la recomendación que les hago? Ustedes en la lengua tienen dulces, ácidos, amargos y los salados en percepción de gusto en la boca. Entonces, mi recomendación es siempre un sorbo generoso, agitarlo un par de veces en la boca, y de esa manera se va a impregnar toda la boca, va a recibir el vino y el mismo vino va a ser expresivo. No necesariamente las notas de cata van tan alineadas. Cuando uno las lee o miran ciertas aplicaciones, hay unas notas de cata que son demasiado rimbombantes. ¿Qué pasa? Que muchas veces vienen con descripciones que son del Mediterráneo y nosotros somos trópico. Entonces empezamos a alejarnos porque no encontramos regalices o temas de aromas o sabores que no conocemos, básicamente porque en Colombia no los tenemos. Si ustedes lo ponen en guardadas proporciones, es como decirle a un francés, a un italiano o a un español que van a encontrar algo de uchuva con un toque de mamoncillo o algo de zapote. Realmente no lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque nosotros en Colombia vamos a tener otra estructura olfativa y otra estructura en la parte de degustación en la boca. Bien, entonces, ¿cómo lo deben probar? Un sorbo generoso. Y pasar suavemente. Ahí es cuando todos arrancan a jugar con el cuento de descubro tanto, encuentro tanto en sabores, en aromas. Es muy personal e intransferible. Si yo no conozco el pasto recién cortado, no lo voy a encontrar nunca. Si yo no conozco cierta fruta cítrica, pues no la voy a encontrar. Entonces, déjense sorprender por su propia nariz, por su propia boca. De esa manera van a aprender a probar mucho más desprevenidos y a disfrutarlos de una mejor manera. Entonces recuerden, este Sauvignon Blanc, Valle de Leyda, de la Casa Mongras de Chile, una bodega que lleva básicamente
35 años, si mi memoria no me falla, y es una bodega que se sitúa en Colchagua. En este caso está plantado en Lleida, un poco más al occidente, donde juegan con las brisas marinas que aplican muy bien al caso de los vinos blancos en suavidad, aromas y texturas, como ya lo hablábamos. Bueno, y pasando a vinos tintos, tenemos una delicia de vino. De hecho, ustedes lo tienen en el kit. Los Cardos de Doña Paula, y es una cepa Syrah. Syrah o Shiraz, se puede pronunciar de las dos maneras. Es una variedad con una acidez muy marcada, con muchos frutos rojos, y es un vino que realmente es delicioso. Doña Paula está en Tunuyán, también está en Mendoza, Argentina. Producen unos vinos excepcionales y tenemos una gran ventaja. Este es un vino reserva, es un vino que tiene un paso por madera muy poquito, pero simplemente buscan bajar una palabra que todos han oído: los taninos. Los taninos del vino, ¿qué son? Es todo lo que ustedes perciben en tacto en la boca, que pica, que se adormece, que se seca la encía. Todo eso son los taninos de la uva. Entonces, a la medida que los vinos van pasando, porque ¿cómo se elabora un vino? De manera muy sencilla. Se recoge la uva, se prensa, sale el mosto o jugo. En el caso de vinos blancos, se separa la cáscara. En el caso de vinos rosados, vienen de variedades tintas. Simplemente dejen que impriman un poquito la coloración y quitan la cáscara. En el caso de vinos tintos, hacen toda su fermentación. La fermentación, ¿qué es? Simplemente que las levaduras comen azúcar, producen alcohol y ahí se convierte en vino. Entonces, en el caso de los vinos tintos, la cáscara tiene un alto contenido de taninos y son muy ásperos, muy agresivos en la boca. Por eso las variedades de uva, cuando ustedes las quieran escoger, siempre busquen variedades que sean amables. ¿Qué pasa? A la medida que subo de categoría en los vinos, ustedes pueden llegar a tener mayor paso por madera, y la madera ayuda indudablemente a bajarle esa fortaleza y esa agresividad a los taninos. Eso es lo que yo realmente voy pagando a la medida que voy subiendo de estructuras en la calidad del vino. Entonces ténganlo muy en cuenta. En este caso, como les decía, es un vino, es un Syrah o Shiraz, una variedad que siempre va a ir bien. ¿En qué les recomiendo? El cerdo, por ejemplo, que tiene un alto contenido graso, va a maridar de manera excepcional con este tipo de vinos. Entonces, sé que esto es un brochazo muy por encimita del mundo del vino, pero sé que los va a guiar bastante bien en el momento de consumir su kit de privilegios de vivienda en su casa. Entonces, espero que lo disfruten y que más adelante, o que siempre, tengan en cuenta el buen vivir para contar con buenos vinos. Salud.